Ok, vamos a seguir para finalizar. Y luego, la tercera clasificación de las profecías de Isaías son las profecías que aún no se cumplen. Y Isaías profetizó acerca de la tribulación. Vamos a ver algunos versículos clave. Ahí les puse muchos de los que habla Isaías, pero vamos a irnos a unos más concisos de lo que va a pasar en la tribulación y habla, por ejemplo, de la tierra, los cielos y la humanidad. ¿Qué va a pasar con la tierra, con los cielos y la humanidad? Isaías 2:21. Dice, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Fíjense, si lo leen desde el 20, dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra, dejaos del hombre cuyo aliento está en la nariz, porque de qué es el estimado. Entonces empieza a hablar del terror que se va a vivir en el tiempo de la tribulación. Vamos a ver el 13:13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, el día del ardor de su ira. Entonces, ahí no estaba hablando acerca de Babilonia, sino está hablando acerca de lo que aún no ha sucedido, que va a ser terrible, porque imagínense que la tierra se va a mover de su lugar. Yo no sé si algunos de ustedes han estado en un terremoto. A mí me tocó estar en algunos terremotos fuertes, uno en específico muy, muy fuerte. Y todavía lo recuerdo, yo era niña cuando sucedió. Y me acuerdo que hace unos 2 o 3 años, me parece, no estoy muy segura, aquí en Saltillo hubo como que, yo no siento que fuera un terremoto, pero sí como un movimiento sísmico. Yo no sé si se acuerdan, creo que fue un domingo en la noche. Se sintió que algo como que se cimbró. Ahora imagínense que la tierra, ¿cómo dice? Se moverá de su lugar. Qué tremendo, qué miedo, de verdad. O sea, va a ser algo tremendo. Capítulo 24 de Isaías, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir
a sus moradores. O sea, la tierra va a ser trastornada. Va a ser trastornada la tierra, va a esparcir a sus moradores. No me imagino si va a ser como un tipo terremoto, no sé, pero la tierra va a ser trastornada. Versículo 6 dice ahí: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asoladas. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y luego temblará y va a ser desmenuzada la tierra. Vamos a los versículos del 19 al 21. Dice: será quebrantada del todo la tierra. Será quebrantada del todo, o sea, completamente la tierra va a ser quebrantada. Enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí hablando de la tierra. Imagínense que yo no me puedo imaginar, ni aún con todas las películas que hay ahora que le llaman ciencia ficción, ¿no? De lo que la tierra, imagínate una tierra desmenuzada. Yo lo único que pienso cuando pienso en desmenuzado es como cuando desmenuzas el pollo, la carne, o sea, literal, lo haces cachitos, ¿no? Lo destruyes. Imagínate, la tierra va a ser desmenuzada. Eso es lo que va a suceder en esta tierra, lo que espera al final de esto. Entonces, tengamos como eso en mente, porque lo que el mundo ofrece y las comodidades que el mundo ofrece y todo eso, hermanos, está destinado a ser destruido. Entonces, tenemos que entenderlo y que Dios nos ministre en este momento, que si nuestro afecto sigue estando en las cosas de esta tierra, ese es el destino de esta tierra. Los cielos, ¿qué va a pasar con los cielos? Vamos a capítulo 13, versículo 10. Dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Imagínate que hasta el día de hoy, a pesar de que la verdad es que este mundo aborrece a Dios, ¿es cierto o no? A pesar de que es un mundo rebelde a Dios y que se ha levantado en contra de Dios, hasta hoy no ha habido un día que el sol no salga. Para justos e injustos el sol sale. Quiero que te imagines el momento en que no haya sol. Tú ya sabes, si tienes un poquito de inteligencia, que creo que tienes mucha, y no me lo tomes como insulto, pero no se necesita ser sabios, no se necesita, yo creo que a lo mejor ni haber ido a la escuela para saber que un momento sin sol, ¿qué pasaría en la tierra? Nos moriríamos. Nos moriríamos. Imagínate en Estados Unidos hace un mes o algo así, que hubo un frío tan tremendo que se empezó a congelar el gas y no tenían energía. Yo escuché que en las noticias de Estados Unidos mencionaron que hubo gente que murió congelada en sus casas. Y eso que había sol y había otras cosas, pero imagínate que no haya sol. Se oscurecerá al nacer, no va a haber luna, no va a haber nada. Va a ser una total oscuridad que tú ni yo conocemos. Porque aunque vayamos a la montaña donde no hay civilización, tenemos de alguna forma en la noche la luna y las estrellas. Ahora imagínate una total oscuridad y el frío que vendría, qué horror. Y va a suceder. Va a suceder. De tal forma que lo que muestran las películas de ciencia ficción, yo creo que no es
ni el 10% de lo que va a ser la tribulación. Voy a saltar al 34:4 rápidamente para... Tú lo puedes ir analizando y te puse más versículos que puedes ir leyendo o a lo mejor leíste ya Isaías antes del día de hoy. 34:4 dice, y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán en la sangre de ellos. Ahí, espérame. 4. Y todo el ejército de los cielos, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Imagínate, ¿cuál es el ejército de los cielos? Pues las estrellas. Imagínate lo que pesa y mide una estrella, porque tú la ves chiquita, pero porque está lejísimos. Van a caerse esas estrellas, se van a caer, o sea, la destrucción que se va a ocasionar y caerá todo su ejército. Imagínate que ahorita empezaran a caer las millones de estrellas que hay, empezaran a caer, obviamente sería tremendo que cada que caería una sería destructivo. Y se van a caer, dice, como se cae la hoja de la higuera, así se van a caer, como en caída libre, en caer, a caer. ¿Y qué va a pasar con la humanidad? Pero fíjate, ¿qué va a pasar con la humanidad? Y aquí vemos algo en este mismo versículo, en este mismo capítulo, versículo 3, y me salto a la humanidad, pero creo que este es un versículo interesante. Dice el versículo 3, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Imagínense tanta muerte que va a oler a muerte. Yo no sé si a ustedes alguna vez han oído un cadáver o algo así. Yo, gracias a Dios, nunca lo he experimentado, escuchado, pero he escuchado personas que han olido solamente un cadáver y es algo que les ha provocado hasta el vómito. Imagínense tanta muerte en esta tribulación. En el capítulo 2, estoy en la humanidad, dice que se esconderán. En el 2:19, se van a tratar de esconder. Isaías 2:19, ante todo lo que va a pasar en la tierra, van a esconderse. 2:19 dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Imagínate ese espectáculo. Cuando Dios se levante, porque ahorita no se ha levantado a castigar, estamos en tiempo de gracia, pero Dios mismo va a castigar la tierra, ni siquiera lo va a delegar, Él va a castigar la tierra. Dios mismo, varios versículos en la Biblia nos enseñan que Dios mismo es el que va a hacer justicia. Y va a ser tan terrorífico que la gente se va a ocultar como los animales, ¿no? Como cuando fue el diluvio, los animales se ocultaban en cuevas. Y así se encontraron los fósiles. Debajo de la tierra te vas a querer ocultar, pero ¿dónde te vas a esconder de la presencia de Dios? ¿De dónde? O sea, de lo que Dios nos ha salvado. ¿Qué dijimos que significaba el nombre de Isaías? Jehová es salvación. Es lo que significa el nombre de Isaías. Jehová es salvación. Y cuando lees esto, piensa y recuerda de la salvación que te dio Dios, porque si Dios te salvó, te está salvando de su ira, de la ira de Dios. Y tú y yo, aunque hayamos experimentado el castigo de Dios como padre que azota a su hijo, no hemos experimentado esta ira de la que habla aquí. No la hemos experimentado. Por mucho que Dios nos haya dado nuestras nalgadas, por así decirlo, nuestros castigos y nuestros azotes, si somos hijos, no se compara a esto que viene.
Entonces, de lo que Dios nos salvó, Isaías significa Dios es salvación. Dios nos salvó del pecado, nos salvó de la muerte eterna y nos salvó de Él, de la ira que ha de venir sobre esta tierra, que es nada más de pensarlo y de leerlo, es algo que yo creo que ni nos imaginamos lo horrible que va a ser. Entonces, capítulo 13, 7, estamos hablando de cómo profetizó Isaías acerca de la tribulación. Fíjate todo lo que profetizó Isaías. Pues es como una Biblia en pequeño. 13:7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, versículo 8, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer en parto. Se asombrará cada cual de mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. Imagínate el terror que su corazón va a desfallecer y se llenarán de terror, de angustia. Yo creo que todos hemos estado angustiados alguna vez, hemos tenido miedo alguna vez, muchas veces, pero no se compara nada. O sea, yo no sé qué has vivido y a lo mejor has vivido cosas muy fuertes y yo he vivido cosas que me han causado mucho dolor y angustia, pero yo sé que no se compara a lo que va a venir. No se compara nada de lo que he vivido, y estoy segura que lo que tú has vivido, al dolor y la angustia de lo que va a venir para los que no aman a Dios. Se retorcerán de dolor. Se retorcerán de dolor. Dice ahí que tendrán dolores como mujer en parto. O sea, va a ser algo tremendo lo que va a pasar ahí. No va a haber más alegría. Ya se va a acabar la alegría. Capítulo 24, no lo busques. No va a haber alegría, no va a haber gozo. Dice el libro de Hechos que Dios pone alegría, que Dios ha puesto alegría en el corazón del hombre. A pesar, hermanos, de que mucha gente no ama a Dios, que la mayoría de la gente con la que convivimos o nos rodeamos o está en este planeta no ama a Dios, aún así vemos que la gente se sonríe, que la gente disfruta de alguna forma. ¿O no es cierto? Eso se habrá acabado para este tiempo. No va a haber más alegría. Y hace rato leímos ese versículo, el 34:3, se cubrirán los montes de sangre y habrá olor a muerte. Imagínate miles de cadáveres, lo que es la pestilencia. Se va a hacer una pestilencia en la tierra. Isaías 63:3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ay, Dios mío. Imagínense, es que ahorita que leo esto, ¿saben qué pienso en tanta gente que he escuchado que dicen es que mi Dios es un Dios de amor? Mi Dios es un Dios de misericordia, mi Dios es un Dios bueno. ¡Qué tremendo! O sea, sí, tu Dios es un Dios de misericordia y mi Dios también es de misericordia. Tanto que todavía no nos ha destruido. Tanta misericordia ha tenido Dios, tanta es su misericordia que mandó a su Hijo a morir por nosotros, sin necesidad de hacerlo. Sin necesidad de hacerlo. Así es su misericordia, pero porque Él ya proveyó el camino para Él, si nosotros no lo tomamos, Dios mismo dice, pisando
con su ira. Los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Es de terror, ¿verdad? No es un juego. No es un juego nada de lo que escuchamos y leemos. No es un juego. En esto nos va a dar la vida o la muerte. Y nos está enseñando este libro. No se trata de tu religiosidad. No se trata de que puedas acercarte a Dios con cantos y alabanza y servicios y diezmas y ofrendas. Y Dios puede decirte lo que le dijo a este pueblo. Estoy harto. Aborrezco tu hipocresía. Aquí no se trata, en toda la palabra de Dios, nada más hay dos clases de personas, los que obedecen a Dios y los que no obedecen. No se trata de qué religión es la correcta, no se trata de en qué país naciste, no se trata de nada. Solamente hay dos tipos de personas, los que le obedecen, que son los de la simiente del Señor, y los que no le obedecen, y punto. Y los que no le obedecen van a enfrentar estas cosas. No se trata de cuánto diezmes o ofrendes o cuánto vayas a la iglesia o cuánto sirvas. Nada más hay dos personas, los que aman a Dios y le obedecen y los que no le aman. Y la verdad es que yo te quiero decir algo, yo no quiero vivir eso. Yo no quiero pasar por eso. Y lamentablemente muchos de los que vamos a la congregación y escuchamos, vamos a vivir eso. Espero que yo no y espero que tú no, pero debemos tener temor. Y esto no se predica ya. ¿Cuándo escuchas que esto se predique? Dirían, ay, qué Dios tan sanguinario. Ese no es el Dios que yo creo. Mi Dios es un Dios de gracia. Yo quisiera que esto no estuviera en la Biblia, pero está en la Biblia y está muy claro. Y yo nada más le pido a Dios que nos guarde de eso. Que nos guarde de eso. Y creo que nos debe ayudar a tener paciencia y a tener misericordia por la gente que a veces nos cae mal. Hay gente que nos cae mal en el trabajo, con la que batallamos, que no nos llevamos bien, que nos tratan mal, y a veces no tenemos misericordia de que si Dios no los salva, van a enfrentar esto. Sí, por nuestra gente que amamos, que no quieren nada con Dios, no quisiéramos que enfrentaran esto. Y a veces nuestro corazón se enfría y no hay realmente un amor por el prójimo, que era parte de lo que Dios estaba disgustado con el pueblo. Porque no se preocupaban por los demás, se preocupaban por sí mismos y esa era su religiosidad. Creían que así agradaban a Dios. Por eso Isaías también habla del ayuno que Dios pide, que era soltar las ligaduras de impiedad. Entonces, creo que necesito yo en mi vida personal que Dios haga una obra en mi vida, de verdad. Y que realmente le creamos a Dios y creamos que lo que está aquí es verdad y que va a suceder. A veces creemos más los fake news que lo que está aquí en la palabra de Dios. Y luego habla de la batalla del Armagedón, de esa gran batalla que va a suceder en esta tierra, en la que Dios va a pelear por su pueblo, donde todas las naciones se van a enfrentar. Y se van a enfrentar a Dios, se van a querer enfrentar a Israel, pero Dios va a pelear por su pueblo. Y luego habla del milenio. Hay muchos versículos que les estoy dando para que ustedes los estudien en su casa o ya los han leído. En ese milenio habla de la salvación de las naciones y los gentiles, de las naciones gentiles, perdón. Dios va a salvar. Isaías profetizó que la salvación no solamente iba a alcanzar a la nación de Israel, sino que iba a alcanzar a los gentiles también. La salvación iba a ser también para Israel y Jerusalén, iba a haber una redención de la naturaleza. Si quieren, vamos a ver esos versículos ahí en Isaías 2, del 2 al 4.
Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 4 dice: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán para la guerra. Ahí estamos viendo que dice que acontecerá en lo postrero, versículo 2 de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y dice: y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos. Entonces estamos viendo que está profetizando Isaías que la salvación también se extendería a todas las naciones, no únicamente a la nación de Israel. Pero también tenemos que entender que la salvación también va a alcanzar a Israel, no nada más porque hay gente que a lo mejor se va a pensar que Israel se va a perder, y no. Dios proveyó salvación para los gentiles, pero también va a alcanzar a la nación y al pueblo que él había escogido. Isaías 11:12. Dice: y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Qué opinas de este versículo? Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Te acuerdas de las 10 tribus que le llaman tribus perdidas de Israel? Dios las va a traer de los confines de la tierra. Porque Él escogió a esa nación. Y Dios va a restaurar a esa nación. No nada más a Judá, sino a Israel y a Judá, a su pueblo. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios va a salvar a esa nación, va a salvar a ese pueblo. A esas 12 tribus de Israel, Dios tiene planes para esas 12 tribus de Israel. Para Dios no están perdidas, Dios las va a traer. Dios aún no ha terminado esa obra con su pueblo. ¿Dónde están? Yo no sé dónde están. Pero Dios está diciendo algo y yo lo creo. Dios tiene aún planes para esas 10 tribus que fueron llevadas a Siria y que muchos les llaman las tribus perdidas de Israel. Y si juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, de donde sea el continente donde estén, Dios va a terminar el plan con su pueblo. Y aquí está profetizado esto en la palabra de Dios. Dios va a redimir la naturaleza. Todo esto va a ser en el milenio. Esa naturaleza que está maldita porque el pecado, la rebelión en el huerto del Edén fue una rebelión contra Dios. Fue una rebelión tan grande que los teólogos le llaman rebelión cósmica. Todo el cosmos fue alterado. Imagínate la magnitud de lo que es el pecado. Todo el cosmos se alteró, la tierra fue maldita, todo cambió. A partir de ahí, el diccionario se incrementó, quién sabe cuántas veces más el vocabulario, y tenemos muerte, y tenemos enfermedad, y tenemos guerra, y tenemos asesinatos, y tenemos crimen, y tenemos tantas cosas a partir de ese momento. Y el plan original de Dios cuando creó esta tierra, que fue una creación tremenda y poderosa de Dios, va a ser restaurado ese plan.
porque sabemos que la tierra está maldita. Vamos a ver que Dios dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. La naturaleza va a ser redimida, que ahorita no disfrutamos de ese plan original que Dios tenía. Vamos a ver 14:7, Isaías 14:7. Toda la tierra está en reposo y paz, se cantaron alabanzas. Qué hermoso cuando la tierra toda esté en reposo y paz. La tierra no reposa, dice que la misma creación anhela la manifestación, clama por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra no está en reposo. Imagínate, la tierra está llena de violencia, así como ahorita estamos hablando, hay países en guerra. Aquí en nuestra propia ciudad probablemente hay gente que está siendo asesinada en el momento en que estamos hablando, personas que están siendo violadas, niños que están siendo violados, sangre que está siendo derramada. Cada segundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año hay violencia, hay muertes. Y no nada más eso, o sea, hay pecado. En los campos están sembrando químicos, fertilizantes que lastiman la tierra con tal de producir más. Los animales, cómo los engordan. Toda la tierra, toda la naturaleza está tremendamente afectada, alterada. No hay descanso, pero va a llegar este momento donde dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Va a llegar ese momento que va a ser tremendo. Vamos a 65:25, Isaías 65:25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Imagínate que el lobo y el cordero ahorita tienen que defender a las ovejas, el pastor tiene que defender a las ovejas del lobo. Y van a andar juntos. Y el león ya no va a atacar a nadie, sino va a comer paja como el buey. Va a ser otra situación muy diferente a la que vivimos. Todo eso va a ser en el milenio. Las profecías de Isaías respecto a Cristo. Déjenme ver cuánto falta porque profecías de Isaías respecto a Cristo. Isaías habló de su encarnación, cómo iba a nacer, de su vida terrenal, de su relación con el Padre. Vamos ahí a ver rápidamente Isaías 14:15, perdón, Isaías 7:14 y 15. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y aquí habla acerca de esta señal, era una señal aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Estamos viendo ejemplos de cómo se cumplió a tal grado la profecía de Cristo. Y comía, eso que comía mantequilla y miel era comida de cualquier persona común. No nació en la realeza, Jesús nació como cualquier persona común, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Habla de su vida terrenal. Vamos ahí a capítulo 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Se acuerdan ese tronco que habíamos visto en el capítulo 6? Que hablaba de Cristo, de la simiente. Aquí vuelve a hacer ese énfasis.
Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Por qué? Porque ese tronco fue cortado, fue diezmado y fue vuelto a cortar y parecía que ya no quedaba nada más que las cenizas, pero de ahí surgió esta vara del tronco de Isaí. Esa vara, ese vástago que retoñó, fue como esa, ¿se acuerdan esa vara que estaba ahí en el arca del pacto? Que la guardaron, que retoñó, que tenía Aarón, si estoy bien, que habla de Cristo, su resurrección. Él es, ¿sí? Él es, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Son 7: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Imagínate, de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Ahí habla de Cristo. Esa fue su vida de Cristo. Vamos a su relación con el Padre. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y voy a seguir porque es algo muy importante. ¿Cómo iba a ser su ministerio aquí en la tierra? Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. ¿Qué relación tenía con el Padre? Decía, Él es mi siervo. Él vino a servir a su Padre. Él es mi siervo, yo lo sostendré. Él es mi escogido. Él es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. No hay otro en el que el Señor tenga contentamiento, más que en Él. Y fue lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado, cuando vino esa voz del cielo y el Espíritu Santo en forma de paloma dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Esa es la relación con su Padre, mi escogido, mi siervo. Él dijo, yo no vine a hacer nada por mí mismo, sino lo que veo de mi Padre, eso hago. Él no vino a hacer su voluntad. Él es el siervo por excelencia. Él es el ejemplo de un siervo. A veces decimos un siervo es aquel que predica, ay, ahí viene el siervo de Dios. No, el siervo es Cristo y en el que vive Cristo hace la voluntad del Padre. Ese es el siervo. Eso es ser siervo de Dios. El hacer la voluntad del Padre. El ser obediente. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era su relación con su Padre. Ahora la gente quiere tener una relación con el Padre de cuates, de irreverencia o de exigirle a Dios. La relación que el Hijo tuvo con el Padre fue una relación de siervo, de sumisión completa al Padre. Ese es el ejemplo por excelencia del siervo. ¿Y cómo fue su ministerio? Dijo, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. Muy diferente a veces a los ministerios que hoy vemos o lo que la gente quiere hacer, de marchas y meetings y llamar la atención y salir allá. ¡Qué diferente! Él no salió a llamar la atención, Él vino con un propósito especial. No anduvo haciendo shows o gritos o cosas así, no. Dice, no quebrará la caña casca ni apagará el pábilo que humare, por medio de la verdad traerá justicia. Así ese fue su ministerio de Jesús. Tuvo un ministerio hacia los gentiles. Ahí lo pueden, ese lo voy a dejar que ustedes lo busquen en el Isaías 9:1.
Las características de su ministerio las acabamos de leer ahorita. Sus milagros, Isaías 35, 5 y 6. Vamos a ver Isaías 35, 5 y 6. Es que este libro realmente es mucho. De hecho, aunque está, ni siquiera en las hojas que les di abarca todo, es nada más un panorama, una guía. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Sí, los milagros que caracterizaron la vida de Jesús en su ministerio, todos los que salían, la mayoría de la gente que salía, los cojos, los ciegos, Él los sanaba, Él anduvo haciendo bien en la humanidad cuando estuvo aquí, así lo profetizó Isaías. Su mensaje, Isaías 61, ¿cuál fue el mensaje de Jesús? Todo Isaías nos habla de Cristo. Isaías 61, 1 y 2, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Se acuerdan que este pasaje lo leyó Jesús en el templo? Ese fue su mensaje. Su mensaje fue: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y cuando lo leyó en el templo, ¿qué dijo? Hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. Él era el mensaje. Su vida y su obra era el mensaje. Fue las buenas nuevas, predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Vino el mensaje del Señor, es la salvación, a sacarnos de la cárcel espiritual donde estábamos aprisionados, a vendar a los quebrantados de corazón. Nos trajo las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje de Jesús. Ningún otro mensaje, porque hoy se predican muchos mensajes de prosperidad, de cómo ser mejor persona. Su mensaje fue su obra, lo que Él vino a hacer, y por eso dijo: hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. Ese es el mensaje. No hay otro mensaje que debemos predicar, sino a Cristo, Cristo crucificado y lo que Él vino a hacer por nosotros. A rescatarnos de la aflicción del pecado, porque lo que nos aflige es el pecado. No hay mayor aflicción que vivir en cautividad. Y Él vino a liberarnos. Él es el mensaje. Su muerte. Híjole, ¿cuánto podemos hablar de su muerte? No nos da tiempo. Ahí lo pueden buscar en el 56, 52, 14, Isaías 53, del 1 al 10. Ustedes conocen ese pasaje, o conocemos ese pasaje de ese siervo sufriente que no sé si leerlo. Ustedes lo saben y lo conocemos, como dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo describe Isaías? ¿Cómo describe Isaías lo que el Señor iba a pasar tantos años después? Tantos años después. Estamos hablando de 800 años antes, perdón. O sea, esto lo dijo como 800 años antes de que sucediera. Cómo fue azotado, cómo fue herido, cómo fue abatido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. ¿Qué descripción? No hay otro libro, no hay otro profeta que dé una descripción del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cómo pagó por cada uno de nosotros. Él cargó el pecado de nosotros. Él fue angustiado, versículo 7. Fue angustiado y fue afligido. Fue angustiado, Él vivió en angustia. No era como un robot, no actuó como Dios. Él estuvo en suma angustia para que tú y yo no sufriésemos la angustia que viene sobre el mundo.
Él pasó la angustia por nosotros. Él fue angustiado para que nosotros no pasáramos la angustia que viene sobre esta tierra. ¿Y cómo pasó? Dijo, no abrió su boca. Y ustedes lo ven ahí en Mateo, estuvo frente a Pilatos y pues, frente a mucha gente, los sacerdotes, el sumo sacerdote que lo cuestionaban, y él no abrió su boca, no contestaba, hasta lo cuestionaban porque no contestaba. Entonces, todo esto que está aquí escrito pasó, o sea, vean el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Así lo iban a poner a Jesús, sepultura con los demás. Mas con los ricos fue su muerte. Hasta eso describió Isaías. ¿Se acuerdan que este hombre, cómo se llamó el que le dio la sepultura al Señor? José de Arimatea, gracias, que era rico, fue el que evitó que fuese su sepultura entre los impíos, como está aquí escrito en el libro de Isaías. Todo, dijo, con todo esto Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Entonces, nos podremos tardar mucho, pero fue un detalle tremendo y tan exacto que escribió Isaías acerca de habla de su resurrección y de su exaltación. Ahí en el 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. 53:12, no 13. Ahí en la hojita dice 13, es 12. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. También habla de su reinado milenario, ahí en Isaías 9:7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Luego vamos a ver aquí rápidamente, ya para terminar, en el libro de Isaías hay varias figuras que nos hablan de Cristo, como el mayordomo fiel de Isaías capítulo 22 del 15 al 25. Ahí ustedes lo pueden leer en sus Biblias. Habla de Eliakim, que significa Eliakim o Eliasim en algunas Biblias. Eliakim significa el Dios, el que Dios ha levantado. Y habla de un mayordomo que era infiel, que quiso ensoberbecerse y fue desechado, y de ahí vino un siervo, ahí en Isaías capítulo 22, del 15 al 25. Es más, vamos a verlo, ya que estamos estudiando. Isaías 22:15 dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve y entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor, y te arrojaré de tu lugar y de tu pueblo te empujaré, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y lo entregaré en sus manos y le entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros, o sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa de su padre.
Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Vamos a ver, aquí hay dos siervos, pero uno es tipo de Cristo, ¿sí? Uno, el primero, quiso llenarse de su propia gloria, ¿sí? El primero quiso llenarse de su propia gloria y fue desechado, pero el segundo, que fue en lugar de él, Eliakim, que significa el que Dios ha levantado, ¿sí? Es decir, así como Sebna simboliza la muerte porque fue desechado, fue eliminado por su soberbia, por su pecado, Eliakim simboliza ese nuevo hombre, ¿sí? Ese nuevo hombre, y Eliakim es un tipo de Cristo. Así tenemos acceso a una nueva vida. Y fíjense, solamente Él es el que va a ser glorificado y honrado. Nuestro viejo hombre o el siervo infiel quería la gloria para él y tiene que morir, tiene que ser eliminado para que se levante el mayordomo fiel. Y no hay otro siervo fiel más que Jesucristo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí las características, es Cristo. ¿Por qué? Porque dice, te ceñiré de tu talabarte. Yo lo vestiré y te ceñiré. Un talabarte era un tipo de cinturón del cual se colgaba la espada. Y el cinturón habla de vida de servicio de nuestro Señor Jesucristo, porque en Isaías se representa a Jesucristo como el siervo por excelencia. El cinturón representa sumisión y servicio, que contrasta con una túnica que va suelta. La túnica suelta habla de comodidad, pero la que tiene el cinturón, el talabarte, habla de sumisión, habla de trabajo, habla de servicio. Entonces, Sebna estaba en los placeres, pero Eliakim estaba ceñido para el trabajo. Y sobre él, sobre Eliakim, dice, pondré la llave. No sé si lo estén viendo, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Ahí en Apocalipsis 3:7 dice que Él tiene la llave del cielo y del infierno. Jesucristo es el único que tiene ese poder y esa autoridad. Y Él es ese clavo. Ese es el clavo en lugar firme. Ese clavo es como un clavo que se clavaba en la pared y se colgaban cosas que eran importantes y se colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, todo lo podías colgar, todo lo que era artículo de valor podría estar sobre ese clavo, en contraste con el otro, porque el otro clavo no era firme, se cayó, ¿sí? Porque todo aquello que tú quieres que lo sostenga el viejo hombre, que es el primer siervo infiel, va a tender a caerse, ¿sí? Ahí dice que el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder. Es como un clavo donde, ¿cómo se llama? Donde cuelgas cosas, a veces le ponemos un nombre como un perchero, por decir, que cuelgas cosas, lo que tú cuelgas sobre el siervo infiel, sobre tu viejo hombre, sobre el hombre, se va a caer. Pero sobre Cristo, que es ese clavo en lugar firme, sobre Cristo, Él te sostiene a ti, puedes ponerte ahí, ni tú mismo te puedes sostener, pero puedes sostenerte Él, porque Cristo es ese clavo en el lugar firme. Todo lo que tú pongas sobre Él, si tú te echas sobre Él, Él te va a sostener. Entonces, tenemos que decir, alguien alguna vez dijo que los brazos de la cruz son todavía suficientemente fuertes para que colguemos en ellos nuestro destino. Ahí tenemos que ponernos. Él es ese clavo en lugar firme. Él nos va a sostener. No hay nada que pueda ponerse sobre Él que vaya a caerse. Sobre Él tenemos que echar nuestra vida. Habla también, estamos viendo figuras de Cristo en el libro de Isaías, el conquistador universal, ¿sí? Primero, Ciro es un tipo de Mesías porque habla de Ciro que salió a conquistar el mundo entero, así como, y Ciro, ahí si lo buscas en Isaías, ya no quiero tardarme tanto, ahí si tú buscas en Isaías, menciona que Ciro no había visto ciertas regiones
no las conocía hasta que las conquistó. Y así son las conquistas del Evangelio. El Evangelio ha penetrado en regiones geográficas y en corazones donde Cristo era desconocido. Así como Ciro llegó a lugares impensables que nunca había visto, así Jesucristo ha llegado hasta los extremos de la tierra y también ha entrado a corazones que no le buscaban. Por eso el mismo libro de Isaías dice que Él se presentó a los que no preguntaban por Él. Pero más allá de Ciro, se presenta después en el siguiente capítulo, en el 42, como ese siervo que es el libertador más grande que ha existido y que existirá, que es Cristo mismo, que vino a libertarnos de nuestro pecado. Entonces son tipos en el libro de Isaías que hablan de Cristo. Y mucho del libro de Isaías habla de la grandeza de Dios, del poder de la obra de Dios. Vamos ahí a Isaías 1:18, por ejemplo, ya estoy terminando. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Empezamos estudiando este bosquejo, viendo los pecados que llevaron al pueblo al castigo. Pero quiero terminar hablando de la grandeza de Dios. Sí, están todos estos pecados, pero Dios te dice, te invita, venid luego y estemos a cuenta. No hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. Si tus pecados fueren como la grana, Dios te los puede emblanquecer como la nieve. El libro de Isaías habla del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Isaías 12, del 2 al 5. Dice, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación para mí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Alaba a Dios, porque dice, Dios es la salvación mía, por lo tanto no temeré. Mi canción es Jehová. Isaías 25:1. Mucho del libro de Isaías habla del poder de Dios para salvarnos, del poder de Dios para limpiarnos del pecado, el poder de Dios para librarnos de la angustia. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Versículo 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Así como hay juicios tremendos, hay consolación, porque dice, en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Así tenemos que esperar en la salvación de Dios. Y en este libro, ya para terminar, Lucero, se habla de Lucero, que es Satanás, queriendo ser semejante, dice, ahí encontramos este pasaje, al Elión, al Altísimo. Es lo que significa el Elión, el Altísimo. Satanás no lo llama con ningún otro de sus nombres. El Señor tiene muchos nombres, Jehová Jireh, Jehová Roi, pero lo llama el Altísimo, porque era lo que él codiciaba y lo que codicia hasta ahora de Dios, su poder, su majestad. Y ahí vemos en este libro de Isaías la manifestación de Satanás. Y en general nada más voy a terminar con el último párrafo que dice, el llamado de Isaías al pueblo es a regresar a Dios. Acuérdense que Isaías predicó en un momento de prosperidad material, pero de declive espiritual.
Los llama a no volverse a enredar con los pecados que los llevaron a su destrucción. Así termina este libro. Es un mensaje vigente para nosotros en nuestros tiempos. ¿Cómo vamos a responder? Al final, para Dios solo hay dos tipos de personas, los que obedecen y los que no. Y el final de este libro habla del destino tan diferente para ambos. Este libro termina hablando del juicio para todos aquellos que no quisieron nada con Dios y de la eternidad futura para todos aquellos que son hijos de Dios. Entonces es un libro de juicio y es un libro de esperanza, es un libro de reprensión, pero también de consolación. Este es el profeta Isaías, que es como una Biblia en pequeño. Espero que no haya sido tan rápido el tema, que algo de esto les haya quedado en su corazón. Y que sobre todo lo poco, lo mucho que entendamos, yo le pido a Dios que nos dé más deseo de escudriñar más la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos.